Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berberi y me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en estos micrófonos haciendo contacto contigo para aprender en conjunto cosas que te pueden servir en la vida real, en tu trabajo, porque recuerda que esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que te puede servir, ya sea que estés en la universidad, ya que tú seas docente o estés en algún área administrativa, pero también en el mercado laboral allá afuera, que estés pensando trabajar en alguna empresa o ya actualmente te encuentres laborando en una, porque vamos a platicar de un tema que es importantísimo, cómo es el liderazgo en equipos de alto desempeño, que esto puede ser muy, muy complicado y puede incluso determinar el éxito o el fracaso de cualquier proyecto. Y para ello tengo el enorme, enorme gusto de tener un invitado muy, muy especial que es experto en estos temas, que tiene ya una larga trayectoria. Y estimado Alberto Tenorio, qué gusto saludarte. Buenos días. Hola Nancy, hola comunidad de Anáhuac, buenos días, ¿cómo están? Un gusto y un Eh, honor estar en contacto con ustedes. Me encanta que nos visites y bueno, déjame platico un poquito. Este es un pedacito muy pequeño de lo que viene siendo la semblanza de Alberto, porque es muy larga. Le pedí que por favor, me hiciera un breve resumen. Y bueno, efectivamente, él es un líder con más de 25 años de experiencia justamente en trayectoria estratégica, sobre todo en los sectores público y privado. Él tiene de ambos y destacan roles clave en la organización, por ejemplo, en Grupo CIE, tan importante que es en nuestro país, Ticketmaster, en OCESA, en Pemex y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y actualmente se está desempeñando como líder administrativo en Administración y Finanzas en el Hospital Horizonte Esmeralda. Él, de formación, él es contador por parte de la UNAM, cuenta con una sólida formación internacional en el Leadership Program of Experienced Managers de la Universidad de Michigan, tiene una maestría en impuestos y es una especialización en finanzas por parte del ITAM y administración de salud por parte de la Universidad de Puebla. Y bueno, la verdad es que ya podría yo seguir porque su perfil combina mucho este pensamiento analítico con una gran capacidad de negociación. Está muy enfocado a resultados, a la toma de decisiones y es reconocido por la generación de valor para la organización, consolidándose así como un especialista en la formación de equipos de alto desempeño bajo la filosofía de liderazgo de nivel 5. Alberto, qué barbaridad, tienes una larga experiencia y quién mejor que tú para que nos platiques de estos temas y puedas compartir con la audiencia información útil con relación a esto del liderazgo, que además esta palabra que está tan usada para distintos propósitos. Mi primer pregunta para ti sería, justamente, primero platícame, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de equipos de alto desempeño? ¿A qué se refieren? Hola Nancy, bueno, pues nuevamente un placer. Un poco la plática o la charla que tendremos hoy va en el sentido de lo que es mi trayectoria en la experiencia profesional, más de 25 años. También va de la mano con los conocimientos adquiridos en el especialidad de liderazgo que tengo por la Universidad de Michigan y sobre todo me gustaría centrarla en una filosofía que yo tengo y aplico todos los días, que es el liderazgo nivel 5. El autor es Jim Collins, es un libro Good to Great se llama, y básicamente esta parte la filosofía de liderazgo nivel 5, Jim Collins lo postula como un factor determinante para que una empresa dé el salto de poder ser buena a ser grandiosa. Es un perfil de liderazgo que rompe con el mito del líder carismático y egocéntrico y se caracteriza en una paradoja centrada en una humildad personal extrema, combinada con una voluntad profesional feroz. Este enfoque permite al líder no tener un brillo propio, no está preocupado por esta parte del protagonismo, sino basa su éxito en el éxito de la organización. Y tiene dos premisas. La primera es primero quién y luego qué.
Esto nos va a ir centrando a lo largo de la plática en muchos otros temas que vamos a tocar, pero básicamente se centra en poner a las personas, identificar a las personas y ponerlas en el lugar adecuado. Y después, una metáfora que es la ventana y el espejo. Básicamente esto consiste en que cuando los éxitos son atribuibles a la gestión o al equipo, solo los miras a través de la ventana, y cuando tienes errores o fallas o áreas de oportunidad, temas que corregir, te miras en el espejo para tú como tal asumir la responsabilidad. En esto se basa un poco esta filosofía de liderazgo nivel 5 que me gustaría un poco compartir con ustedes de la mano con mi experiencia y con la especialidad y todos los años que tengo de trayectoria en estos temas. Buenísimo, y qué bueno que lo acotas muy bien, este tema de liderazgo. Exacto, a tu pregunta, un equipo de alto desempeño es un equipo motivado, es un equipo integrado, es un equipo cohesionado, un equipo que se comunica. Yo tengo 4 valores fundamentales para mi trabajo con los equipos o con mis equipos, que son el liderazgo, la comunicación, el respeto y la colaboración. Esos 4 son los pilares digamos que de mis relaciones en el tema tanto laboral como personal y profesional. A ver, ¿lo puedes repetir? Son 4: liderazgo, comunicación, Liderazgo, respeto, comunicación, respeto y colaboración. colaboración. Ahora dime una cosa, ¿a qué le llamarías tú alto desempeño? Tú me estás platicando justamente en este marco de lo que es un liderazgo nivel 5, que tiene todas estas propiedades más humanas, pero cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, ¿quiénes lo integran para poderse hacer llamar así? Un líder, por supuesto, me estás diciendo que busca justamente estos valores que enmarquen un equipo de alto desempeño, pero tú llegas a una organización y te dicen, a ver, aquí tienes a los hard rocks de lo que viene siendo, perdón, a los rockstars de lo que viene siendo la organización. Dime, ¿qué características tienen para hacerse llamar así, equipo de alto desempeño? Bien, para mí la característica más importante es la siguiente. En la vida real, un equipo de alto desempeño debe tener autodisciplina. ¿Esto qué significa? Que no necesitan que se les sobregestione o hacer micromanagement sobre ellos. Lo que necesitan es que se les dirija y se les lidere. Es un grupo de personas donde la responsabilidad, donde tienen claro que la responsabilidad es mutua y el objetivo común pesa más que el ego individual o que las decisiones individuales o personales. Así es como yo lo definiría. Maravilloso. Oye, pero a ver, este sería como en el mundo ideal. Platícame en tu experiencia, cuando llegas tú y te dicen, oye, a ver, si esto fuera, no sé, un equipo de fútbol y te dicen idealmente, oye, tienes aquí al Messi de las finanzas, pero también al Cristiano Ronaldo de las ventas, y bueno, tienes a personalidades que por su trayectoria y sus resultados, pues resulta que conforman un equipo que les llamarían de alto desempeño por resultados, pero a ver, ¿cómo le haces para trabajar estos egos o para trabajar, digamos, y sacar lo mejor de ellos, no nada más a nivel individual, sino en equipo? ¿Has vivido alguna experiencia en donde teniendo equipos que a nivel individual den muy buenos resultados, a nivel equipo cueste trabajo? Sí, claro, en múltiples ocasiones. Para mí lo más importante, y yo lo hablaba al principio con uno de mis valores, es la comunicación, ¿no? Entonces, si tú llegas a un lugar o llegas a una empresa o alguna posición, lo primero que en mi opinión debes de hacer es analizar la estructura, entender la operación y adentrarte y tener una plática uno a uno con las personas. Yo siempre he sido un líder muy cercano con el equipo. Obviamente todos pueden tener diferentes características o diferentes habilidades. Como yo lo recomiendo, en mi experiencia, lo que hago es conocer la operación de la empresa, conocer a la estructura, conocer a las personas, entenderlas. Hay una parte que vas desarrollando con el tiempo, que es un poco el saber leer a las personas y el poder colocarlas en el lugar en donde mejor pueden desempeñar sus labores. Si estás hablando de un equipo que ya existe, entonces tienes que hacer un análisis profundo de las características, habilidades, personalidades. Si es un equipo que tú vas a formar, el trabajo entonces consiste en buscar ese talento, colocarlo en las posiciones clave y motivarlo a través de esta filosofía de liderazgo nivel 5.
Imagínate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Igual tú llegas y el equipo ya está formado o igual tú lo puedes formar. ¿Qué es lo más sencillo o qué es lo que te ha costado más trabajo? Llegar y tú formar, elegir y acomodar o llegar a un equipo que ya está y tú integrar y pues sacar lo mejor de ellos. He vivido las dos experiencias. La parte que ha sido más frecuente en mi trayectoria es llegar a un lugar donde el equipo ya existe, ¿no? Ya hay personas, ya hay una estructura. Eso obviamente se convierte en automático en una gran área de oportunidad para mí por la interacción que puedes tener con las personas, ¿no? Entrevistarlas, conocerlas, saber cuáles son sus actividades. O sea, más allá de leer su rol, de su descripción y rol de perfil del puesto, es muy importante también adentrarte no significa volverte amigo de las personas, significa ser empático y ser cercano con ellas, porque todos obviamente tenemos muchas situaciones completamente distintas o a veces ajenas al tema del trabajo. Entonces, parte de lo que yo generalmente siempre he hecho es, le doy 1 o 2 minutos a saludar, a ver cómo están, a ver cómo están las cosas en casa, cómo están las cosas en el trabajo, es abrirle la puerta a las personas, saber que pueden contar contigo y de la mano con eso irlas comprometiendo para ir formando un equipo cohesionado y un equipo pues, que después pueda transformarse en grandes resultados y en alto desempeño. Entonces, tú dices ir más allá de lo que es la operación de la empresa, conocer a la persona más que al funcionario o al director de ventas, conocer justamente qué lo mueve, sus valores. Pero dime una cosa, ¿cuáles serían como esas 3 características que tú puedas identificar y decir, este equipo de alto desempeño ya está listo, más allá de los números, de los resultados de las ventas o de las finanzas, de los costos, de lo que fuera, con lo que lo midieran? ¿Qué es lo que, para ti sobresale cuando llegas tú a un equipo de alto desempeño que está bien integrado? Ok. Para mí, yo lo pondría con 3 señales claras que pueden ser las siguientes, ¿no? Un equipo que funciona bien no necesita maquillar la realidad, ¿no? En las reuniones se habla con la verdad, se tiene apertura y por muy complicado que sea la tarea o la actividad o el problema que tengamos enfrente, todo el mundo puede hablar y comunicarse sin temor y sin miedo a ninguna represalia, ¿no? La segunda característica para mí sería la autodisciplina. Es un equipo que sabe qué hacer, que tiene dirección, que tiene línea y no necesita ser gestionado, más bien ser dirigido o liderado. Y también es el tercer factor que también es importante, debe haber una ausencia de conflictos internos y de egos. El enfoque debe centrarse en que todos trabajamos en la misma dirección y todos debemos buscar un bien común, que en este caso es el objetivo del proyecto, el objetivo de la empresa y lograr así los mejores resultados. Oye, dime, alguna experiencia personal, ¿qué es lo que más que te haya costado trabajo, pero que al final haya tenido o un final feliz o uno no tan feliz, pero que tú puedas compartirnos, que justamente con estas personas, a lo mejor que te dan buenos resultados, pero que tienen una personalidad muy fuerte, pero que además sentadas todas en una mesa, pues cuesta trabajo que todos vean hacia el mismo lado o se reconozcan o bajen un poco su ego. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir, más allá del resultado? Sí, claro. Voy a hacer un pequeño regreso hace tal vez 10 años, justamente en una empresa de entretenimiento, la más grande del país y de Latinoamérica. Durante muchos años vivimos con un RP, con un sistema financiero, contable, administrativo heredado. Entonces, en algún momento tuvimos que tomar la decisión de cambiarlo. Y en ese momento, la directora corporativa de administración y finanzas, que era mi jefa, decidió nombrarme o tuvo a bien nombrarme líder del proyecto o director del proyecto. Entonces, era un proyecto muy ambicioso porque era ir contra una cultura de más de 20 años del uso de una herramienta y de una aplicación, tratar de proponer nueva funcionalidad. Teníamos muchos costos asociados a ese viejo licenciamiento y a esa implementación. El sistema funcionaba y funcionaba de manera adecuada, pero si queríamos dar un brinco en un escenario de reestructuras, tanto de funciones como de personas, necesitamos tener un sistema más eficiente.
Yo colaboré en ese proyecto como director del proyecto pues, alrededor de más o menos año y medio, y eso involucró el tener que sentarse con una casa consultora muy grande y con todas las áreas de administración y finanzas y también con las áreas operativas y comerciales, porque les ibas a cambiar la mecánica de operación, ¿no? En el tema del back office. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, de mucho desgaste porque hubo que alinear demasiados intereses, ir contra el tema del siempre lo he hecho así, ¿no? O por qué lo voy a hacer diferente, y tratar de migrar al tema de lo puedes hacer mejor, esto puede generar eficiencias, puedes dedicar más tiempo al análisis y a la planeación que al tema de la operación como tal por el procesamiento que hoy tienes que hacer. Entonces fue una experiencia complicada, sí, pues me sacó sangre, sudor y lágrimas, no a mí, al equipo también. Íbamos haciendo cortes cada X tiempo, ¿no? Entonces teníamos nuestras sesiones de equipo y en cada una de las sesiones de equipo involucrábamos una dinámica distinta, ¿no? Por ejemplo, una de las dinámicas como un poco más sensibles, nos metimos a una sala de juntas que era gigante, pusimos un lienzo en blanco y pusimos una paleta de colores, ¿no? Para que todo el mundo pusiera la mano en el color que más le gustara, lo plasmara en el lienzo que íbamos a poner allí, abajo pusiera su nombre, la fecha, y para que cada que tuviéramos un conflicto o una diferencia muy importante, regresáramos a esa sala y todos nos diéramos cuenta que estábamos buscando un interés común y que todos íbamos en la misma línea y en el mismo sentido. A la vuelta de 1 año y 3 meses, 1 año y medio, después de la implementación, análisis y toda la parte de la gestión del proyecto, sí, se logró un ahorro muy importante en el tema de licenciamiento. También se pudo hacer eficiencia en el tema de las personas. Ya después igual les podré compartir números en algún otro momento, pero ese es uno de los retos, digamos que más importantes, ¿no? Donde vas a cambiar el status quo, vas a cambiar lo establecido, tienes que hacerlo dentro del mismo entorno de operación de la empresa, tienes que convivir con 2 herramientas de manera paralela por al menos 3 meses y sobre todo tenías que destinar un equipo especial para poder hacer sus actividades diarias y también dedicarle tiempo al proyecto, ¿no? Al final decidimos hacer digamos, un proyecto, las personas o los usuarios clave que se designaron de cada área, designaron el 80 o el 100% de su tiempo al proyecto y así es como logramos sacarlo adelante, pero sí fue una experiencia bastante enriquecedora y con grandes resultados. Dime una cosa, ¿qué es lo que te cuesta más trabajo, de acuerdo a esta experiencia que me estás mencionando? eh, Tratar de justamente proponer algo nuevo a alguien que ya, digamos, tiene mucha experiencia en lo que hace. Estoy hablando niveles directivos que a lo mejor hasta son de mayor edad que tú o de mayor experiencia en el área donde ellos lideran, o aquellos que están saliendo de la universidad y que, bueno, pues también se están incorporando o que no tienen tanto tiempo. ¿Con cuáles tú te quedarías para un proyecto incluso como el que acabas de mencionar? ¿Con quiénes es más sencillo, en donde a lo mejor no es tanto, en uno tienes que invertirle más a lo que viene siendo los conocimientos técnicos, en otro, pues definitivamente es esta parte que has mencionado tanto de la relación, de la persona? ¿Cuál prefieres? Yo creo que es una combinación. Es una combinación que en mi opinión tiene que estar centrada en empatía, ¿no? En respeto. El respeto que te vas ganando desde el día 1 que llegas a la organización y con todo lo que vas construyendo, ¿no? Entonces, para mí el tema del que alguien crea en Alberto Tenorio es súper importante, porque entonces ya tienes un punto a favor, porque lo que vas a proponer o a plantear, la otra persona ya tiene más o menos claro que seguramente es porque vas a aportar un valor agregado, porque vas a hacer algo distinto, que tal vez puedas cambiarle algunas reglas de operación, eso siempre va a suceder, pero sobre todo pues, es alguien con quien ya tuviste mucha interacción y contacto previo en el día a día, que es como yo gestiono un poco mis relaciones, ¿no? Más allá de ser la parte financiera y los temas de liderazgo, difícilmente lo hago desde el escritorio. A mí me encanta meterme a la operación de cualquiera que ésta sea, entretenimiento, salud, tecnología, publicidad, inmobiliarios. Entonces, en todos los sectores en los que he tenido experiencia,
siempre si tú empatizas y entiendes la operación, tienes ya digamos que un as bajo la manga para poder vender proyectos, vender soluciones e ir contra un poco el tema del status quo y del siempre lo he hecho así. Sí, generalmente a veces un poco las personas de mayor edad pueden ser las que puedan presentar un poco más de resistencia al cambio. Me ha tocado ver también un poco el otro lado, ¿no? En donde las personas a veces de mayor edad son las más comprometidas y un poco las personas más jóvenes les cuesta a veces un poquito de trabajo como que agarrar la inercia o la velocidad del proyecto, pero una vez que lo hacen, si la sabes encauzar y la sabes guiar, esto se vuelve un círculo virtuoso. Oye, has estado mencionando varios elementos, valores, características que tú buscas desarrollar o que buscas ya en la persona al momento de enfocarse a un proyecto. Pero así, si tuvieras que elegir de todo lo que has dicho y en tu experiencia, dos características, dos hábitos no negociables, que dices, a ver, si esto no lo tienes o no lo desarrollas en un periodo de tiempo, yo recomendaría que mejor cambiáramos de elemento, digo, porque todo tiene un límite. ¿Cuáles son los 2 no negociables para Alberto Tenorio? Ok, perfecto, mira. Para mí, un poco haciendo referencia nuevamente a esta metodología de liderazgo de nivel 5, yo los defino de la siguiente manera. Hay dos hábitos que no son negociables. El primero es la disciplina de la responsabilidad. ¿Eso qué significa? En mis equipos de trabajo, cada uno es dueño de su responsabilidad. Si algo sale mal, otra vez usamos la metáfora de la ventana y el espejo, miramos al espejo para ver qué pudimos haber hecho mejor, y si algo sale bien, miramos a la ventana para darnos el crédito o para dárselo al sistema que hemos construido, al sistema de liderazgo o al sistema de gestión. En pocas palabras, el cumplimiento de la palabra en este tema no es negociable. Todos debemos ser responsables y conscientes de nuestro ámbito de competencia, y eso obviamente lo defines también en el día a día con tu equipo, ¿no? Ese sería el primero, la disciplina con responsabilidad. Y el segundo sería, yo lo llamo honestidad brutal, ¿no? Que es, todos debemos tener confianza desde el día uno en que vamos a lograr el objetivo que nos planteamos. Y también debemos tener la disciplina para confrontar los errores, las áreas de oportunidad, los pequeños problemas o grandes problemas que se nos puedan presentar en la realidad, en donde no existen culpables, sino lo que tenemos que encontrar son soluciones. Entonces, para mí, la disciplina de la responsabilidad y la honestidad, yo lo llamo brutal, en el mejor sentido, serían los dos hábitos no negociables que yo le defino generalmente a mis equipos. Y ahora justo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te encuentras a alguien que yo le decía el rockstar o la estrella del equipo en el área donde ellos se desempeñen, pero resulta que es intratable, que es difícil platicar, proponer, cambiarle de idea, en fin. Cuéntame, ¿qué haces con alguien que es muy talentoso en lo que hace, pero que afecta al equipo, que es tóxico, llamémosle, como dicen ahora los jóvenes, que es tóxico y que te pudiera estar afectando en las relaciones con el equipo, pero bueno, también hay que pensar que tiene toda esta capacidad, toda esta experiencia. Tú como líder, ¿qué haces con alguien que te está generando un conflicto en el equipo? Bien, para mí, creo que debo partir diciendo que para mí no hay caso perdido, ¿no? O sea, para mí todas las causas tienen una solución, todos los problemas tienen una solución. No hay caso perdido, y antes que tomar cualquier otra decisión de autoridad, lo que yo siempre hago es tener empatía, tener acercamiento y tratar de tener una negociación, ¿no? Identificar cuáles son esas habilidades o esos skills que X número de persona sí, persona puede tener a lo mejor muy desarrolladas, pero y ver cuáles son los factores por los cuales tal vez se está alterando este correcto funcionamiento del equipo. Entonces, bajo esta misma premisa de liderazgo de nivel 5, que es con la que comulgo, hay una máxima que dice que el equipo y la misión están por encima de cualquier individuo, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es comunicación, acuerdos, cercanía, empatía. Si después de todos estos intentos o de varios intentos de poder, digamos que rescatar o enderezar un poco el tema, y si no se logra, pues la solución final es obviamente pues cambiar el elemento, ¿no?
Yo siempre he pensado que ningún talento excesivo compensa la destrucción de una cultura de equipo que te ha llevado mucho trabajo implementar, formar, cuidar, ¿no? Pero eso es lo que yo haría. Dime una cosa, ¿te ha tocado justamente, despedir a alguien o quitar a alguien del equipo? ¿Has vivido esa experiencia en ese contexto que te planteo, en donde ya después de que agotaste todo lo que comentas y que toda esa paciencia que puedo leer, que tienes y que justo un líder, de ese nivel, pues, es un requisito indispensable, es toda la paciencia y el escuchar y dar oportunidad y demás. Pero, ¿te ha tocado donde ya agotaste todo eso? Y de ser así, ¿cómo lo viviste? Sí, claro. Pues mira, la verdad fue una decisión muy dolorosa porque realmente era una persona con muchas habilidades. De hecho, te podría decir, bueno, aquí en confianza y sin poder ventilar a nadie, que tenía muchas más habilidades de las que tal vez podrían tener su jefe o el jefe de su jefe, ¿no? El problema era la disciplina. El problema era que un poco en este tema de abrir puertas y de ser cercano con las personas, esta persona un poco, no necesariamente tal vez me encargué de dejarle claro o no entendió que el hecho de tener una puerta abierta y que todos teníamos una comunicación directa, no podía resolver cada problema en mi oficina, ¿no? Teníamos una estructura, tenemos una línea de mando y teníamos que respetar esas posiciones. Entonces, sí fue un conflicto porque era alguien muy valioso, sumamente valioso, que tratamos un poco de guiar y de encauzar por la metodología y por el sistema que habíamos creado de comunicación y de operación. Al final, después de muchos intentos, no pudimos salvar la relación, ¿no? No por mí, sobre todo por las personas que estaban como en medio del sándwich, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que tomar una decisión, fue doloroso y la verdad es que terminamos en los mejores términos, aún él y yo, ¿no? Aún seguimos frecuentándonos, aún seguimos charlando y me da mucho gusto saber que un poco lo que aprendió en esos años en ese equipo de trabajo, ahora lo ha logrado ser un líder y un ejecutivo exitoso. Oye, pero además, digo, este es un caso al final de éxito, pero, pues sí, ha de ser difícil justamente cuando estás viviendo ese proceso de intentar y que, pues, no es posible, y luego tomar una decisión, y que también sirve, yo creo que de ejemplo para el resto del equipo, saber que todo tiene un límite. Pero bueno, si quisiéramos pensar en tu método, en cómo le haces para en un equipo digamos, de alto desempeño con esas características que hemos estado hablando, donde lo que luego prevalece justamente es el ego, el cómo me vas a decir a mí que no, o cómo tú me vas a venir a enseñar algo nuevo, algo que no sepa. ¿Cómo le haces para integrar dentro de tu vocabulario la palabra no? O te tienes que esperar, o el otro va primero. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Tienes algún caminito, alguna experiencia que nos puedas compartir de la cual podamos aprender? Yo te he puesto ya ejemplos, ¿cómo le vas a decir? Oye, ¿sabes qué? Messi, hoy te toca banca, hoy va tu compañero, o cómo le vas a decir a un Maradona, oye, pues sabes que hoy no juegas por indisciplinado o lo que sea. ¿Cómo manejar estos egos y obviamente sustentados por talento cuando tú quieres ir hacia un camino y que esto signifique decirle a alguien, hoy no? Ok. Bueno, yo tengo 3 principios, ¿no? Que me han funcionado a lo largo de estos poco más de 25 años, ¿no? En alguna negociación complicada o cuando hay que hacer algún ajuste mayor y demás, para mí son 3 reglas. Uno es separar a las personas del problema. ¿Eso qué significa? Atacamos el problema específicamente y con voluntad, pero también con humildad, ¿no? En este caso, la contraparte o el equipo deben sentir que estamos luchando para un mismo desafío y no estamos luchando contra alguien en especial, ni contra una iniciativa, ni contra una idea. Entonces, en pocas palabras, separar a las personas del problema. El tema no es personal, ¿no? Es un tema de equipo. Ese sería el primero. El segundo es, yo lo llamo elevar el estándar, ¿no? Que generalmente cuando hay intereses opuestos, hay que recurrir a un objetivo común, ¿no? Primero tenemos que encontrar cuál es el punto de conexión entre esos intereses opuestos que no necesariamente siempre son irreconciliables. Si tú dedicas tiempo a poder encontrar algo que los ligue o algún objetivo común, seguramente lo vas a encontrar. Es decirle a todos que estamos obviamente en el mismo barco
Y la pregunta no es que alguien tenga que ganar, sino que esto es una decisión que protege un poco la sustentabilidad a largo plazo en la empresa a cambio de un bien común, ¿no? El elevar el estándar. Y la tercera para mí es, yo lo llamo generar confianza con transparencia, que es, yo soy muy claro con mis límites y con mis porqués, ¿no? Cuando la gente entiende la lógica un poco detrás de mi posición y ve que mi intención no es solamente ganar, no es poner una estrella, no es colgar una medalla, sino es generar un valor que es común, las relaciones, yo siempre he pensado que se fortalecen incluso con los desacuerdos, ¿no? Así es como yo lo gestiono. Oye, de verdad, tú planteas una situación donde realmente siempre hay una solución. O sea, yo te escucho y no, pues definitivamente, Alberto, todos los nudos los desenreda con mucha sutileza y mucha asertividad, pero dime una cosa, ¿no te ha tocado así de estas discusiones en donde y se están gritando o incluso ya empieza a subir de nivel el tema? ¿Cómo controlas este tipo de cosas? Porque bueno, ojalá todos tuvieran este perfil que tú mismo aplicas con tu gente, pero bueno, tenemos líderes que no tienen, no han leído esos libros y no han practicado esos caminos que tú planteas y que justamente tienen a lo mejor un perfil mucho más rudo, poco cordial. ¿Cómo manejas una situación así? Cuando está en tus manos y tú eres el líder de ese proyecto, ¿cómo calmas ánimos? ¿Tienes alguna fórmula donde, a ver, primero, ¿saben qué? Váyanse a tomar todos un café, o aquí nos quedamos hasta que todos terminamos a golpes y ya que nos desahoguemos continuamos? Cuéntanos tu método y en todo caso, cuando lo has vivido, alguna experiencia rescatable. Ok, bueno, generalmente siempre mi perfil y mi posición siempre es muy conciliador y tienes razón, eso no es, nadie tiene una solución completa, no tenemos una varita mágica y en muchas, pues sí, situaciones de repente las cosas salen de control, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, obviamente, pues es un poco, yo uso la metáfora de mi hijo cuando en la guardería de repente alguien se portaba mal o alguien estaba un poco intenso, lo mandaban al rincón a pensar, ¿no? Entonces, si de repente veo que ya estamos demasiado entrampados en discusiones, a veces que no son salvables o que ya no estamos pensando, siempre también he pensado que para poder tomar decisiones debes de tener un poco la mente clara y despejada. Entonces, cuando uno no debe tomar decisiones, cuando tienes la mente perturbada, porque seguramente no van a ser las mejores. Entonces, hago pausas, ¿no? Hago pausas, reagendo reuniones, hago una pausa y le dejo una tarea específica a cada miembro del grupo en lo que yo creo que deben trabajar para regresar a la siguiente reunión, no necesariamente al tema del situación o problema que vamos a resolver, sino con los temas que yo creo que deben pensar un poco, en hacer introspección y pensar en cómo deben de llegar un poco con la mente abierta y con una postura distinta, ¿no? Siempre puedo, es algo que digo poco, pero sí lo digo, ¿no? Yo puedo pedirte un favor o darte una instrucción. Y generalmente siempre te voy a pedir ayuda o pedirte un favor, ¿no? Alguien muy cercano, ya de mayor edad, me decía en algún momento que siempre vas a lograr más con una gota de miel que con dos de hiel. Y eso creo que está más que comprobado, ¿no? Así es como lo hago. No siempre sucede a la primera, pero bueno, el tema para mí es intentar hasta encontrar la mejor solución. Dime algo, Alberto, pues a ti te ha tocado también estar del otro lado, ¿no? Es decir, tener un líder a cargo de un proyecto en donde tú, siendo un directivo justamente reconocido, ya fortalecido y demás, pero pues también tú tienes que rendir resultados y demás, y tener líderes. Cuéntame digamos, las 2 opciones. Esta donde dices: "A mí me parece que un líder efectivo es de esta manera porque yo así lo viví". Es decir, yo respeto a un líder que tiene estas características, porque además seguramente lo has vivido que ha tenido mejores resultados. ¿Y qué características son estos líderes que te han tocado que no respetas o que dices, es que esto es justamente un ejemplo de lo que no se debe de hacer? Es más, yo me iría empezando por eso. Estos líderes que te han tocado, que también sirven como un buen aprendizaje
¿Qué características tienen que dices, esto es un ejemplo de lo que yo jamás haría? Y bueno, normalmente se ve eso justo en la falta de resultados. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas a veces, y también me ha pasado, o sea, no, me pasa al principio, me sucede, no muy a menudo, pero también me sucede, también regreso a ser ese líder con las características no necesariamente muy bien aplicadas. Para mí, en mi experiencia, en la parte que me ha tocado con líderes complicados, no buenos o malos, solo complicados, yo no comulgo un poco con esas ideas, pero tengo 3 ejemplos muy claros, ¿no? El primero es el líder como primerizo que en lugar de buscar soluciones o trabajo en equipo, solo busca cuidarse la espalda, ¿no? Entonces, cuando las cosas salen mal, ve por la ventana para buscar culpables. Y cuando las cosas salen bien, se ve en el espejo y se atribuye el éxito, ¿no? Esto es justamente un poco la antítesis del modelo de liderazgo que yo practico, porque entonces lo único que creas es fracturas y rompimientos en el equipo, ¿no? Entonces, esta parte de tratar de cuidarte la espalda y que no te importe el resto del equipo es creo que uno de los errores más comunes que yo he encontrado. El otro es el micromanagement, ¿no? Los líderes que creen que para obtener unos buenos resultados o resultados excelentes o exitosos deben de supervisar cada detalle, ¿no? En mi opinión, creo que les falta entender que su trabajo, no tienen claro que su trabajo ya no es hacer la tarea, sino asegurarse de que la gente correcta esté en el lugar correcto y tengan los recursos necesarios para poder avanzar o para poder cumplir con sus tareas o objetivos. Y el tercero, la tercera característica que yo he identificado es que tienen miedo a ser cuestionados. Entonces, o por inseguridad o por un tema de autoridad, suelen rodearse de personas que no les gusta que los contradigan, que no les gusta que un poco los cuestionen, ¿no? De manera respetuosa. Un líder un líder de nivel 5 debe tener la humildad para contar con personas que sean mucho mejores que él en muchas de las áreas específicas de las cuales es responsable, porque de todo se aprende y la vida pues, es un cambio y es aprendizaje constante, entonces nunca dejas de aprender. Así es como yo creo que respondería a estas características que tiene un poco el antilíder, en mi opinión, ¿no? Oye, Alberto, una pregunta, bueno, ya me contarás, ¿siempre has tenido esta templanza, esta cordura, o ha sido ya que con el paso de los años y los aprendizajes, este, han desarrollado en ti ese perfil de líder? Bueno, déjame, aprovecho también para hacerte y para ir ya, cerrando este episodio, preguntarte si ahorita, jóvenes que estén a punto de terminar la carrera, tú les recomendaras, eh, desde ahorita, ¿qué habilidades? O esa sería la pregunta, ¿qué habilidades en este momento les recomendarías que desarrollen para justamente irse perfilando a ser líderes de equipos de alto desempeño y que se puedan ahorrar todo un dolores de cabeza y todo, pues todo lo que uno con el tiempo vas aprendiendo, ahora sí que a punto de experiencias duras? ¿Cuáles serían estas 3 soft skills que tú les recomendarías empezar a desarrollar para que lleguen mejor preparados a ser no nada más líderes, sino también, pues, ser partícipes de equipos de alto desempeño? Muy bien. Voy a responder primero, bueno, en el orden en el que me lo preguntas. Eh, si siempre he tenido esta templanza y paciencia y la verdad es que no. Es algo que yo creo que es algo que también un poco con lo que naces y si te encaminan de la manera correcta lo vas desarrollando, ¿no? Tú solito vas buscando un poco estos temas, cosas que te interesan, cosas que te apasionan. No hay una edad, no hay edad y no hay una posición para ser líder. Eso creo que lo sabemos y lo conocemos todos, ¿no? Desde que empiezas en el equipo de fútbol o de básquetbol, en la educación primaria o después con los temas de los trabajos en equipo en la escuela. Entonces, desde allí vas identificando que tienes ciertas características y habilidades que te hacen, digamos, que un poco diferente, ¿no? Para mí, el punto de quiebre para el tema de liderazgo definitivamente fue la especialidad que hice en la Universidad de Michigan, pero de la mano con eso también entender eh, que mis capacidades o mi intelecto, mi potencial podía tener límites.
porque bueno, pues todos los tenemos, ¿no? Pero si yo lograba desarrollar un equipo que tuviera un sistema, que tuviera una metodología para poder gestionar, el potencial de ese equipo en conjunto sumado con el mío, nuestros límites iban a ser muy pocos, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues la verdad es que el éxito no lo mido por cuántas decisiones tomo, sino por las decisiones acertadas que toma mi equipo sin que yo necesariamente esté presente. Así Ok. es como lo mido, así es como lo veo. Y regresando a esta parte de las soft skills que pudiera recomendar para alguien que está iniciando en el mercado laboral, yo creo que estas tres sirven en cualquier momento del tiempo, pero bueno, en este caso a la comunidad universitaria, yo lo que le diría es, no esperen a tener un cargo relevante ni una posición importante para ser líder. El liderazgo para mí es una cultura y una forma de vida y se utiliza en todos los aspectos de la vida, en el personal, en el laboral, en el profesional, en todos, ¿no? Y digamos que mis tres recomendaciones para esto serían, uno, tener confiabilidad absoluta. Es que su trabajo y sus acciones sean tan sólidos que sus jefes no necesiten supervisarlos. En pocas palabras, para mí, esto se llama autodisciplina, ¿no? Si tú tienes esta confiabilidad absoluta y después desarrollas esta autodisciplina, vas a ser alguien muy independiente, vas a ser alguien que aporte valor y obviamente que pueda tener mucha más, una proyección de crecimiento arriba o por encima de los demás. La confiabilidad absoluta es la primera recomendación. La segunda es el pensamiento crítico. Esto es aprender a leer los datos y la información que puedes tener, incluso cuando no es incómoda, cuando es incómoda, cuando no está clara. Para mí, todo en esta vida también son datos. En algún momento también he tenido la oportunidad de dar clases en el ITAM, en un diplomado de inteligencia de negocios, en donde todo en esta vida son datos. Y ahora con el Internet de las cosas y con toda la parte de algoritmos y demás, todo está sustentado en datos, siempre todo ha sido basado en ello y en su calidad. Entonces, este pensamiento crítico te va a permitir analizar esos datos y tomar mejores decisiones. Y la tercera habilidad que yo les recomendaría es una humildad inteligente. ¿Esto qué es? Es aprender a hacer mejores preguntas para tratar, y no necesariamente tener todas las respuestas, es tratar de pensar un poco fuera de la caja, de ir un poco más allá de tus límites y de lo que defines tal vez como tu responsabilidad en la parte laboral. Siempre las oportunidades son mayores para las personas que pueden tener una mayor adaptabilidad y una mayor integración, ¿no? Y eso pues lo obtienes a través de conocimiento, de experiencia y también de dar un poco más de lo que esperan de ti. Muy bien, Alberto, pues son muchas tareas, pero bueno, que mejor empezarlas de una vez, porque definitivamente ese sería el camino para, si uno quisiera tener un buen líder, mejor convertirse en uno de ellos, que como vemos es fundamental incluso en esto que llamamos los equipos de alto desempeño. Estamos ya sobre el tiempo, no sé, de entrada te invito a que nos puedas acompañar nuevamente en otro episodio para continuar hablando de estos temas. Nos encantará tenerte nuevamente aquí, pero un último y sencillo y concreto mensaje que quisieras tú compartir ya para despedirnos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, previo a esto, muchas gracias, Nancy, por la oportunidad, por la experiencia, por considerarme. Gracias a la Universidad de Anáhuac y gracias a la comunidad por su atención y por esta retroalimentación que siempre es muy valiosa, ¿no? Todo es un aprendizaje constante, todo es de ida y vuelta. Y bueno, pues me gustaría cerrar con esta pequeña reflexión, ¿no? El liderazgo no se trata de ti, se trata de la organización y de la gente que dejas cuando tú ya no estés en este sistema que tú creaste, ¿no? Que crearon o que creamos en conjunto, ¿no? La mejor negociación generalmente se basa en la humildad para escuchar y la voluntad para alcanzar la excelencia. Si pones a la gente correcta en el lugar correcto y les das un propósito claro, los resultados entonces no van a ser una meta, se vuelven una consecuencia de este modelo de gestión y de este nivel de liderazgo. Ay, muy bien, me encantó, lo voy a tener que volver a repetir para replicar ese mensaje que espero que llegue a los oídos indicados. Alberto, te agradezco mucho este espacio, tu tiempo, tu experiencia, tus palabras y pues no sé si quieras dejarnos, quien quiera continuar esta comunicación contigo,
¿dónde te podemos encontrar? Nancy, un placer. Comunidad Anáhuac, muchas gracias. Mi perfil de LinkedIn, ahí están mis datos, ahí está mi información. Y bueno, pues ha sido un honor y un placer el poder tener esta charla y compartir estos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Y a la comunidad, muchísimas gracias nuevamente aquí, Trayecto 360. Será un gusto continuar la conversación en Instagram, @NancyBerber, y seguir hablando de estos temas, porque recuerda que esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Nos vemos muy pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.